igual hasta vivimos todo con esta novedad. Bueno, van a estar en serio ya, anem a iniciar la sessió ordinària del ple i com és habitual en el primer punt són les aprovacions de les actes de les sessions anteriors que corresponen als dies 25 de juny, 15 de juliol i 20 d'agost. Hi ha alguna qüestió que dirà l'acta o la donem aprovada per assentiment? L'aprovem per assentiment. Bueno. El segon punt també és habitual són les resolucions de la presidència des de l'última sessió ordinària que han estat a disposició de tots els regidors i regidores i que, bueno, si consideren que tenen de fer alguna acció, ho fan en el moment processal que creguin oportú. El següent punt és l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdit número 4 del 2019 del pressupost general del 2019. Señor secretario. Se somete a aprobación el expediente de modificación de créditos por importe de 1.019.549 euros con 88 céntimos y va destinado a se financia con remanentes de tesorería ejercicio anterior y va destinado a financiar o amortizar préstamo por esa cantidad, bueno, una parte, la mayoría, 992.263,61 como capital y 27.286,27 como intereses de un préstamo que se amortiza. Gràcies. Intervencions? Per ordre. Alça la mà molt ràpidament, Dani, si se puede. Dani, ¿algo més? ¿No va a demanar la palabra? Molt bé. Dani. Buenas noches. Desde Podemos vamos a votar en contra de este expediente de modificación de créditos por coherencia y por lo que venimos diciendo desde los últimos 4 años sobre los presupuestos de este ayuntamiento. Presupuestos que son una continuación de lo anterior en 3 años y que no hace más que constatar que el equipo de gobierno no dota las partidas presupuestarias según las necesidades actuales. Por ello, y cito palabras textuales del informe de intervención sobre el plan de estabilidad presupuestaria del pasado 18 de noviembre, la tendencia es crear escenarios de superávit manteniendo los gastos corrientes. En los presupuestos de 2018 dotaron la partida para amortización de deuda de préstamos a largo plazo con 1.532.688 euros, a los que habrá que añadir este millón de euros extra que hacen mención la modificación de crédito. Lo que no explican es de qué partidas ha salido ese dinero, o mejor dicho, de qué partidas se ha dejado de gastar lo presupuestado para acabar por 20º año consecutivo con superávit. Para este presupuesto de 2019 presupuestaron exactamente la misma cantidad que en 2018. Veremos cómo acaba la liquidación de presupuesto de este año y si finalmente esa partida no queda incrementada como es este caso. Muchas gracias. Gracias, Dani. Gracias, Bartolomé. Sí, brevemente, y permítame que me sorprenda. Si un presupuesto que se elabora y que se liquida desde hace muchos años, usted ya lleva, creo que este es el 5º, se vienen liquidando, pero bueno, le informo que llevamos al menos 21 liquidando presupuestos con remanente positivo, es decir, que la previsión de ingresos y gastos no es para nada suicida, sino todo lo contrario, preveemos unos ingresos y preveemos unos gastos que luego en la liquidación vemos que está por encima lo que ingresamos, el diferencial de lo que gastamos y por tanto un remanente positivo como siempre. El remanente positivo, hasta ahora, las modificaciones de crédito que hemos hecho, como usted bien sabe, que sistemáticamente vota en contra, con independencia de que se destine a cualquiera de las inversiones que no vamos a entrar a describir o a cualquiera de los programas que se ponen en marcha a diario, contempla, insisto, con cargo al remanente. En este caso, y estamos a final de año, y les recuerdo que el remanente positivo de tesorería estuvo en torno a los 7,5 millones de euros, nos permitimos también abordar algo que para nosotros no es una prioridad, porque la prioridad para este tipo de gobierno siempre es el vecino y la vecina. Pero también en circunstancias tan saneadas como las que tenemos, nos podemos también abordar la posibilidad de ir amortizando el poco endeudamiento que tenemos. Y por tanto, nos parece adecuado que al final del año, teniendo todavía bastante remanente positivo, parte de ese dinero lo destinemos a amortizar esto. Bueno,
nos reafirmamos en nuestro no, al igual que, como bien has dicho, votamos mal los presupuestos de 2016, 2017, 2018 y 2019. Es muy bonito hacer unos presupuestos y decir que son los presupuestos con más gasto social o que van a invertir en una propuesta, en una promesa electoral y que cuando acabe el año no se haya cumplido esa promesa y se prorrogue al presupuesto del año siguiente, o que parte de esas partidas sociales no acaban de materializarse año tras año por no contar con unos requisitos de solicitud acordes a las necesidades actuales de las familias. Y por poner un ejemplo, le puedo decir la subvención al IBI. En 2015 se presupuestaron 30.000 euros en esta partida y sobraron 22.559. En 2016 nuevamente se presupuestaron 30.000 euros y sobraron 23.847. En 2017 otra vez 30.000 euros y sobraron 24.953. 2018 30.000 euros otra vez, más de lo mismo. Y este 2019 otra vez 30.000 euros. Ni siquiera el pronóstico lo que va a pasar con esa partida este 2019. Cuando hay familias con dificultades en nuestro municipio y que tienen que hacer malabares para pagar el IBI y no pueden acceder a esta ayuda porque los requisitos son muy rigurosos y no pueden beneficiarse. Si, como bien ha dicho, están por los vecinos, actualicen esos requisitos para que esta partida, que prácticamente si se toca, pueda llegar a ellos. Por lo tanto, realicen los presupuestos como toca, paguen las ayudas como corresponde y si quieren amortizar más deuda, reflejenlo en el próximo presupuesto de 2020 de inicio y no a costa de partidas infladas y repetitivas que año tras año, en palabras de intervención, reflejan escenarios de superávit a sabiendas. Gracias, Daniel. Es decir, son dos debates absolutamente diferentes. Es decir, podría decir que somos de los pocos municipios que además de tener superávit y además de poder destinar parte del superávit a la amortización del préstamo, también pensamos en los vecinos poniendo partidas para las ayudas a aquello que sabe usted que por ley no podemos modificar, que es la exención o bonificación del IBI. Se crean esas partidas. Mire, le voy hasta admitir que podemos revisar aquellos valores que pueda haber. Pero en cualquier caso no deja de ser reconociendo que si alguien pone partida de dinero para que aquellos vecinos que no puedan hacer frente al pago del IBI puedan tener la ayuda de este equipo de gobierno, están ahí las partidas y están ahí las solicitudes de los vecinos. Y otra cosa bien distinta, que es el que realmente nos lleva en este punto del orden del día, es si con dinero con remanente positivo, no quitándolo de esas partidas que usted indica o de cualquier otra, con ese dinero podemos amortizar préstamos que automáticamente lo que hace es evitarnos pagar también intereses, incluso estando bajo supuestamente. Bueno, yo creo que anem a passar a votació a favor del dictamen de la comissió, si va de retornar el préstec. Baixen la mà, en contra, amb un vot en contra s'aprova. Passem al punt 04, que són les retribucions del personal eventual. Se trata de asignar el puesto de coordinador del Gabinete de Comunicación y el responsable de atenciones protocolarias, nivel A2 24C, donde se había omitido la C, que se pueden clasificar estos puestos a nivel 24 en concreto específico en A, B o C, y señor que ahora este punto se le otorga el C. ¿Alguna intervención? Sí, Daniel. Bueno, en este punto simplemente decir que volvemos a votar en contra y para aquellos vecinos que no estuvieran en el pasado pleno de acuerdo de legislatura, pues informar que esta modificación que se hizo de manera incorrecta en ese acuerdo forma parte de un acuerdo más global en el que el equipo de gobierno pues, aprovechó para incrementar el sueldo de los concejales liberados de 44.600 euros anuales a más de 50.000 euros anuales, un incremento de más del 10%, que supone más de 6.000 euros al año. Y decir también que como no votamos que no a ese acuerdo de incremento de gasto político, se nos excluyó del apartado de personal eventual y a fecha de hoy somos la única fuerza política del ayuntamiento sin asesor, con la dificultad que esto implica. A la hora de fiscalizar al equipo de gobierno no podemos contar con los recursos que sí cuentan en el resto de formaciones políticas. Gracias. Gracias. Sí, Espera un momento que no te veo la palabra. Señor Rofuente. bueno, primero en lo que nos llevan al punto del orden del
al trabajador, no me dejaría que usted defendiera mis intereses, porque aquí lo que estamos realmente describiendo es que si esa persona, ese trabajador o trabajadora que cumple ese puesto de trabajo y además va a tener como tareas trabajar por las mañanas, por las tardes, por las noches, los fines de semana, en fiesta, en falla, se le pueda reconocer que eso se tenga que pagar, que se nos había olvidado ponerlo. Si eso, que es una pura descripción de un puesto de trabajo, a usted no le parece bien, y bueno, alegando otro tipo de cosas que son también discutibles, pues ya no sé qué va a parecer usted bien en esta legislatura. Dicho eso, le digo lo otro. Mire, le recuerdo que aquí ofrecimos un acuerdo de organización y funcionamiento, en el que solamente uno tiene que decir si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Hay cosas que son absolutamente por ley. Todo concejal cobra por sus retribuciones y eso no se puede, salvo que renuncien. El tema de los asesores, que es un tema competencia del equipo de gobierno, el equipo de gobierno dijo, ¿os parece bien que repartamos entre todas las formaciones políticas los asesores para que se pueda funcionar así? Y usted dijo, esa parte sí, pero la otra no. No, bueno, aquí los acuerdos son para que todos estemos de acuerdo con el acuerdo y además dijimos, los que estemos de acuerdo con dicho documento, pues lo solicitamos y seremos beneficiarios del acuerdo con este. Usted no estuvo de acuerdo con ello, por tanto no puede solicitar algo lo cual no está de acuerdo con ello. Sí, eso. Seguimos. Simplemente aclarar que como, al igual que esta modificación es una modificación de ese acuerdo que iba todo en un pack, es decir, no íbamos votando parte por parte, evidentemente ya les aclaré que había partes que sí que estaban de acuerdo y partes que no. Como no había posibilidad de votar fraccionadamente el acuerdo, evidentemente yo no les iba a votar un incremento del sueldo de más de 100.000 euros al año, lo entenderá usted. Por lo tanto, como no accedí a votar a favor de su incremento de sueldo, evidentemente me sacaron del acuerdo y me han dejado este solo. Ustedes facilitan, no le facilitan la labor de oposición. Bueno, desde aquí, con una persona, los recursos que tengamos, la seguiremos haciendo. Y como esta modificación de la que estamos hablando puntual forma parte de ese acuerdo global, por coherencia, sigo votando él. Aunque estoy de acuerdo en que estas 6 personas deben cobrar por realizar una labor. Pero como sigue siendo una parte de un acuerdo global, como voté que no al acuerdo global, no vamos a votar por partes el acuerdo y mi voto sigue siendo contra. Pues lo deja claro lo del acuerdo global. Digo que no al acuerdo global. Las razones no son fuentes. Sí, para acabar. Sí, brevemente, porque yo creo que el mismo se ha contestado. Es decir, un acuerdo global es un acuerdo, aquí estamos 20 que entendimos perfectamente la propuesta de acuerdo y los puntos que llevaba. El único que podía matices es que aquellos que el pueblo ha decidido que tengan la responsabilidad de gobernar y que por tanto asumirán esas tareas, incluso las responsabilidades que ellos conlleven, penales incluidas en el caso de que nos equivoquemos en algo, que, oye, que eso no tiene por qué tener un digno sueldo. Ahora, yo que soy un concejal, que el pueblo me ha otorgado un solo concejal, sí que me merezco tener un tratamiento, una retribución. No voy a recordarle cuáles son las aportaciones que usted hizo y hacia dónde iban encaminadas, porque si no le tendré que recordar que sus modificaciones iban encaminadas al incremento de aquellos que no ostentan la responsabilidad de gobierno, que eso tendría como más valor. Por tanto, vamos a dejarlo ahí. Usted no aceptó el acuerdo global. Aquí somos 20 personas las que estamos en este pleno que entendimos perfectamente lo que significa acuerdo global, que es que todo el mundo cede de sus posiciones para tener un punto intermedio común para todos. Aquí hay un punto de acuerdo común para 20 personas. Solo no es común para una. Hágaselo mirar. Votació a favor del dictamen de la comissió, per quasi unanimitat amb un vot en contra. Corrijo. Gràcies. Anem a passar al punt número 5, que és donar compte de l'aprovació de les línies fonamentals del pressupost 2020. Sí, en cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y la orden del Ministerio de Hacienda, se aprueba el documento que establece las líneas fundamentales del presupuesto 2020 según la
suposo que han tingut l'informe, la puc consultar i la puc tractar en la comissió. Molt bé. Passaríem al punt número 6, que són propostes de diferents grups polítics. M'han comunicat que suposo que és així, m'ha dit el secretari, que la proposta, el 6.2 del grup municipal Compromís, de crear d'emergència climàtica, se retirava, en principi se retirava. Okay? Pues tendrem, se retira la de Compromís i quedaria el 6.1, que és del grup municipal Podem, que es diu Marcs per el Clima. Volen que està el secretari d'acord, volen dir vostès, no hi ha ningú inconvenient, com vulguin. El secretario, los acuerdos. Bueno, por la presente moción se asumiría, dice que el Ayuntamiento de Guard de Poblet se compromete a establecer los compromisos políticos, normativos y recursos necesarios para garantizar reducciones de gases de efecto invernadero para llegar al balance neto cero no más tarde del 2040 y, a ser posible, antes del 2035, así como detener la pérdida de la biodiversidad y restaurar los ecosistemas como única respuesta posible para evitar un colapso de todos los sistemas naturales, incluido el humano. Abandonar los combustibles fósiles apostando por una energía 100% renovable de manera urgente y prioritaria. Para ello, los gobiernos municipales deben analizar cómo lograr ese objetivo y proponer los planes de actuación necesarios, entre otros, frenar nuevas infraestructuras fósiles, alcanzando el pleno autoconsumo eléctrico de 100% renovables y lograr también una movilidad sostenible con el fomento de la bicicleta y otros medios de transporte no contaminantes. Bueno, en este sentido. Tercero, es necesario avanzar, entre otras, en una economía local y de proximidad que impulse la soberanía alimentaria, silvicultura, agricultura y ganadería ecológica y de proximidad, alcanzando lo antes posible el pleno suministro agroecológico en los servicios de restauración municipales y extendiéndolos al resto de la población. Cuarto, iniciar la necesaria adaptación de los municipios a la crisis climática con las consecuencias del incremento de la temperatura global, olas de calor, irregularidad de precipitaciones, etc. Y la justicia, la democracia y la transparencia deben de ser pilares fundamentales de todas las medidas que se apliquen en este sector. Gracias, secretario. Pues anem a pasar a debate. Señor Jaén. Bueno, traemos a este pleno una moción enviada por Madres por el Clima, que para aquellas personas que no sepáis quiénes son un grupo de madres y padres que quieren acompañar, cuidar y presionar para que se escuche a la juventud a través del movimiento por el clima y Jóvenes por el Futuro. No pide otra cosa que un futuro habitable. Además, quieren poner en valor tantas otras iniciativas ecologistas que planteen proteger el medio ambiente y que llevan años desoyéndose. Frente a la desatención y la acción por parte de los representantes públicos ante todo aquello que tiene que ver con la conservación del planeta, quieren poner en valor las distintas iniciativas ciudadanas puestas en marcha por los jóvenes para lograr una sociedad habitable. Están preocupadas por el planeta que dejamos a quienes nos suceden. Es por esto que las peticiones son básicas, porque creen que deben ser atendidas de manera inmediata, puesto que de otra manera no habrá marcha atrás. Desde Podemos simplemente mostrar nuestro apoyo a la plataforma Madres por el Clima y a las iniciativas que ha leído el señor secretario e instar al resto de partidos del municipio a sumarse a la propuesta. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Ciudadanos, perdón. Sí, Juan. nosotros tenemos unas enmiendas de adicción que si las quieres compartir o las digo ¿Tienes copia? Sí, tenemos una. Pues si está en una ya era cuando vuelva a José Miguel. Vale. Espera, vais donando ya las Bueno, si son sencillas, si quieren no las lees. Sí, Mira, ya viene José Miguel. José Miguel está muy responsable. Sí. Si quieres, mientras tanto, las bases. Buenas noches a todos. Bueno, Dani, madres, hijos, padres, abuelos, todos estamos comprometidos con la lucha contra el cambio climático. Y si no, deberíamos estarlo. Los objetivos y propuestas que se plantean en esta moción son más bien una declaración de buenos deseos e intenciones que algo factible y realizable.
Aún así, cualquier iniciativa que sirva para concienciar y poner en marcha a la sociedad en aras de frenar el evidente cambio climático, la destrucción de la naturaleza y conseguir una sociedad más ecológica y sostenible es positiva, y por ello vamos a apoyarla. Estamos de acuerdo en las motivaciones del ideal que persigue. Creemos que hay que dar un paso más allá e incorporar algunas enmiendas de adicción que consideramos más viables y concretas a corto plazo, y son las siguientes. Promover las conversaciones necesarias con las restantes formaciones políticas para consensuar un pacto de Estado por la energía y la industria que consolide las bases para una descarbonización de la economía española que no comprometa ni la seguridad del suministro ni la competitividad económica. Segunda, creación de una comisión de trabajo del Ayuntamiento que, junto a los comerciantes de Quart de Poblet, diseñe y coordine una campaña para promover el comercio tradicional, concienciar para que en el ramo de la alimentación se consuman productos de proximidad, de temporada, cardiosaludables y biológicos, y que en todo el comercio en general se sustituyan las bolsas y envases de plástico por otras multiuso y o biodegradables, y que éstas sirvan de soporte a la propia campaña. Tercera, realizar auditorías energéticas en los edificios públicos, que incluyan análisis económico-financieros, medioambientales y propuestas de mejoras posibles y realistas, con especial observancia a las nuevas posibilidades de autoconsumo fotovoltaico que facilitadas por el reciente decreto 244/2019. Y por último, la cuarta, estudio de viabilidad para la implantación de una línea de transporte público municipal de bajo impacto ambiental, bien sea eléctrico, gas natural, hidrógeno, con objeto de reducir el transporte individual y mejorar la accesibilidad de los ciudadanos de Quart de Poblet a todos los servicios y zonas de la población. Este servicio figuraba como propuesta en los programas de Podemos, Compromís y Ciudadanos, y consideramos que es un buen momento y razón para realizar al menos un análisis previo. Reiteramos nuestro apoyo a su moción y solicitamos la aprobación del Pleno a nuestras enmiendas. Gracias. Gracias, Juan. Partido Popular, ¿tenéis que venir? Sí. Uy, que me pasa. Perdón, Rosa, disculpa. Bueno, ni sabéis, me lío con primero a Podemos, luego salto y me lío un poco. Perdonad. Bueno, nosotros también presentamos una moción muy similar y por eso la hemos retirado, para que se quede toda en el mismo conjunto, porque al final nuestra moción vino a través de un vecino de Quart y la moción que ha traído Podemos ha venido de Madres por el Clima, y en principio es una moción que se está aprobando en muchos municipios por el tema de la lucha contra la emergencia, por la emergencia climática. Entonces entendemos que como es una propuesta que se está aprobando en muchos municipios tal cual viene, nosotros somos unos meros transmisores de la propuesta. Entonces sí que hemos intentado que se pudiera consensuar entre todos los grupos políticos que forman esta corporación, porque entendemos que es una propuesta que tiene detrás muchas organizaciones que la están llevando a cabo. O sea, estamos hablando de más de 26 organizaciones, entonces entendíamos que era una propuesta que no tendría ni que llegar a un debate previo, porque tiene mucha amiga, tiene mucho trabajo, es muy global, y independientemente de que luego podamos crear un grupo de trabajo donde trabajemos acciones que se puedan plantear más aquí en Quart, como son la propuesta de adicción, por ejemplo, que han presentado Ciudadanos, yo que me parece muy bien, pero podría ser dentro de lo que es un grupo de trabajo para aterrizarlas más al ámbito local. Yo considero que es una propuesta que está muy trabajada por todos los grupos de asociaciones que trabajan en el tema del medio ambiente y están muy preocupados por este tema. Entonces considero que deberíamos dejarlo tal cual, se aprueba, se crea un grupo de trabajo y se trabaja en acciones locales que redunden en reforzar y en hacer un seguimiento a todas las propuestas que se puedan hacer en este ámbito. Gracias. Gracias, Rosa. Ahora sí. Bona nit a tots. Bueno, primer, des del Partit Popular Municipal Popular de Quart, celebrem que al final s'ha passat solament una moció, perquè ahir dilluns van tindre Junta de Portaveu i no s'arriba a un consens per maneres, perquè se pensa que el fons de la moció que se passa és igual una carta. I a més això és una moció o una declaració que
fan una cantidad de asociacions i que ens la passen i se presenta a l'Ajuntament. I ara, pues, nosaltres, des del grup municipal de Quart, anem a apoyar la proposta, evidentment. Pues considerem clau la lluita per al planeta i per a poder sobreviure, ja que si continuem en la situació actual estem abocats a la desaparició d'animals, plantes, però sobretot a l'extinció del planeta tal com el coneguem actualment. Nosaltres volem aportar el nostre granet d'arena perquè les generacions futures puguen disfrutar de les meravelles que ofereix la Terra. I per tant, se sumem a aquesta declaració d'emergència climàtica junt a associacions com Amigos de la Tierra, Asociación Despierta, Greenpeace, Ecologistas en Acción, Madres por el Clima, Red Ecofeminista, Valencia Saludable y unes cuantas más. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Juan Medina. Hola, buenas noches. ¿Soy? No, ahora sí. Ahora sí. Ahora está rojo. Es que se Vale, tiene que poner- entramos al sistema de megafonía. Bueno, en primer lugar, creo que todos los grupos estamos de acuerdo en la necesidad de declarar pues, la emergencia climática. Es algo que este ayuntamiento además ha trabajado y ya hemos hecho mociones conjuntas en este sentido el año pasado de hacer una apuesta seria. Y a nivel de las políticas municipales, pues a través de la estrategia de desarrollo urbano integral de EUSI, pues estamos haciendo grandes avances en lo que se refiere al medio urbano y al medio también de las prestaciones de servicios municipales. Y en ese sentido, yo creo que todo esto es pues, bueno, de alguna forma ahondar más todavía si cabe en todas esas líneas de trabajo. Recordar también que en enero de este mismo año hicimos una campaña fuerte por el tema de sensibilización, de formación también por el clima, y además una de las cosas que estaban recogidas en aquella moción que tratábamos todos y todas, y donde además nació por iniciativa ciudadana crear un foro de Quart en acción por el clima, y donde se están diseñando diferentes programación y cuestiones para desarrollar, que en eso está bastante trabajado. Yo creo que es interesante esta moción y la posición del Grupo Socialista, pues evidentemente todo lo que sea potenciar el ahorro, no, sino dejar de emitir CO2, garantizar que para 2030 reduzcamos alrededor del 45% de emisiones y que consigamos que en 2050 dejemos de alguna forma dejar de emitir a nivel mundial, estamos hablando no solo de este pueblo, pues es algo que tiene que haber un compromiso local, ¿no? Actuar en lo local, pero pensando globalmente. Bien, pues en este sentido, la moción que tanto ha presentado Compromís y ha presentado Podemos, de alguna forma obedece a la iniciativa de la Liga de la Alianza por el Clima, donde hay más de 40 asociaciones representadas y donde han desarrollado o han hecho una moción consensuada por todas estas organizaciones y donde está el texto. Sí que he visto alguna, en la de Compromís hay alguna modificación, sí, creo que la haya retirado porque sí que la de Podemos se acerca más, pero sin embargo el título obedece a una de las organizaciones que forman, esta liga, esta alianza. Aquí está Mares por el Clima, también tenemos 2020 Rebelión por el Clima, Amigos de la Tierra, Asociación Despierta, Greenpeace. Yo la he descargado de Greenpeace, pero es la que está consensuada, evidentemente, donde además el título es moción para la declaración de emergencia climática. Esa es la que está consensuada con todo el texto y demás. Pero pues ya que la petición en estas áreas de que realmente hay implicación de todos los grupos y demás, es de respetar la que han trabajado estas más de 40 entidades, esta moción, hacerla conjunta, una moción conjunta de todos los partidos políticos, de todos los grupos, y es con el futuro que corresponde. Está mi propuesta en este sentido. Aquí pone moción conjunta de los grupos municipales, que son el PP, Compromís, Ciudadanos y Podemos, haciendo una pequeña referencia inicial, precisamente en breve, proponemos que la adhesión del Ayuntamiento de Cuart a la campaña de la Alianza por la Emergencia Climática, plataforma que comprende más de 40 organizaciones sociales y ecológicas,
que han consensuado esta moción para instar a los municipios al reconocimiento del estado de emergencia climática de cada ayuntamiento del país, de las medidas que conllevan y derivan de dicha moción. Y luego, pues la moción que está consensuada por todas las organizaciones. De no ser así, tenemos preparada una enmienda a la totalidad, que es la misma, por el Grupo Socialista. Yo propongo que seamos todos los partidos una conjunta, y de no ser así, pues haríamos una enmienda a la totalidad por el Grupo Socialista, que es la misma moción. Hay una propuesta sobre la mesa. Bueno, espera un momento, porque la voy a... No por nada, porque la propuesta es que se retire la moción de Podemos, la adición, lógicamente, también de Ciudadanos, y que se consensúe y que se firme por todos los grupos políticos del Ayuntamiento la original de la que se extrae entiendo, la moción que presentó Podemos en su momento, ¿vale? Esa es la propuesta que hace el Grupo Socialista en ese sentido. Dani, sí, ahora sí. Simplemente matizar la moción no la presenta Podemos, la traslada al equipo de gobierno Podemos, pero es una moción que, como bien está escrito, la trasladamos a propuesta de Madres por el Clima y sin ningún tipo de problema. Es decir, entendemos, a nosotros nos trasladamos Madres por el Clima, entendemos que hay una liga y totalmente de acuerdo, se retira y apoyamos la que está consensuada por Madres por el Clima con el resto de organizaciones por el cambio y sin ningún problema. Y lo que las ediciones que comentaba Ciudadanos, lo que ha dicho Rosa, creo que sobra con eso. Gracias, Daniel. ¿Estamos todos de acuerdo? Yo quisiera comentar, bueno, en principio las enmiendas de adición son para llevar algo más concreto lo que es la propuesta. No tenemos ningún inconveniente en retirarlas, pero bueno, tampoco... Dejarlas sobre la mesa, al menos dejarlas sobre la mesa. Porque no tiene una incidencia ni una contradicción respecto a la moción. Sí, es cierto, si leéis un poquito la moción, esto es como mucho más concreto que la moción, que es algo más genérico. Digamos que la moción que se aprobaría, que estamos todos de acuerdo y la firmamos, es un marco general. Otra cosa es que luego veamos, como decía Rosa, como ha dicho Juan, que ya se están haciendo algunas de las medidas. Yo creo que no procede entrar a debatirlo. Si vamos a estar todos de acuerdo, porque algunas de las cosas que propones a lo mejor ya están en marcha. Entonces, creo que lo dejamos sobre la mesa, cogemos ese marco general y otra cosa no quiere decir que se vayan haciendo propuestas ya aterrizando en lo más concreto. ¿De acuerdo? Estaríamos todos de acuerdo, por unanimidad sería, firmamos todos, ¿vale? Pues felicidades a todos. Pasaríamos después a la propuesta del Grupo Municipal Compromís de ampliació de l'horari de la Biblioteca Municipal en Rivalles. Llegim també el segon. Celia? Un segon, Celia, si te pareix bé. Llegirà el secretari. Pero así ella no puedes tener. Ah, vale. Así no hay una mentalidad. Son cortadas. No, son cortadas. Es un resumen. Nosotros ya tenéis y ya está. Establir els compromisos polítics, normatives i recursos necessaris per a garantir reduccions de gasos d'efecte hivernacle, per arribar a la balança... Claro, pero eso es muy mal ya. Primer punt, promoure des de l'Ajuntament, en base a l'article 25.1 de la llei 785 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, l'ampliació de l'horari ordinari de les sales d'estudi de la Biblioteca Municipal per garantir la seva obertura durant el mes d'agost, sense cap període de tancament més enllà dels festius. I segon, establir una ampliació horària adequada a les necessitats dels usuaris durant tot l'any, tant de la biblioteca com de la sala d'estudi. Gràcies al secretari. Anem per ordre. Podemos. Daniel.
Bueno, desde Podemos apoyamos la moción, es algo que venimos reclamando año tras año y de hecho solicitamos en el pleno de los presupuestos el incremento necesario de esta partida cada año para que se puedan ampliar los horarios de la biblioteca. Como ha quedado reflejado por nuestras vecinas y vecinos, nos están reclamando unos horarios más flexibles y más amplios. ¿Está? Ahora sí, Javier Soler. Sí. Molt bé. Hola, bona nit a tots i a totes. Des del nostre grup municipal no tenim cap de preparo per apoyar aquesta moció. Color i sigles a banda, l'ampliació de l'horari de la biblioteca és una de les reivindicacions que quasi tots els grups polítics, menys el govern, òbviament, compartim aquestes passades eleccions locals i que qualsevol iniciativa d'aquest tipus serà apoyada per el nostre grup. Quizá de esta manera hagamos ver que esta medida dista mucho de ser la utopía que desde el equipo de gobierno nos dicen que es. Gracias. ¿Ya está? Gracias. Celia. Sí. Celia. Buenas noches. Es que, por favor, Celia, buenas noches. Bueno, lo que nosotros queremos es que se aprueben los acuerdos de la moción. Pero bueno, nunca es tarde si vale la pena. En primer lugar, me gustaría mencionar que esta moción se presentó por registro de entrada el pasado lunes 8 de julio de 2019, pues su objetivo principal era que la Biblioteca Municipal Enric Valor estuviera abierta durante el mes de agosto de 2019, claro. No propusimos ni proponemos que lo esté todo el mes, pero sí parte de él. Estamos el 24 de septiembre de 2019. Números rápidos. Han pasado 79 días, 11 semanas desde que se presentó, y a día de hoy, agosto de 2019, es historia. Permítanme que persevere. Nunca es tarde si vale la pena. Y si hay algo que caracteriza al Grupo Municipal Compromiso en general y a mí en particular, es que no vamos a dejar de luchar y exigir lo que creemos que las personas de nuestro pueblo merecen. No pedimos nada que no sea un derecho de los cuarteros y las cuarteras. Es una responsabilidad del equipo de gobierno el garantizar unos servicios públicos que se adecúen a las necesidades de la ciudadanía de este municipio, pues creemos que disponer de una red de servicios públicos suficiente y de calidad es un objetivo que un municipio como Cuart de Poblet, que cuenta con un presupuesto anual de 27 millones de euros, merece tener. Me gustaría recordar que este grupo municipal ya presentó en julio de 2015 una moción de urgencia para abordar este mismo tema. Se desestimó la urgencia de la misma porque, y cito palabras textuales, y cito textualmente las palabras del señor Nofuentes, concretamente el 28 de julio de 2015. Nos planteáis un aspecto para que nosotros nos situemos en una situación de imposibilidad material de poder hacer estas cosas. En este mismo pleno también dijo: por tanto, lo que les planteo es que seamos serios, dejémoslo sobre la mesa, estudiémoslo y traigamos al pleno la propuesta, pero con los distintos trabajos hechos sobre las distintas propuestas que ustedes nos traen al pleno, y que lo que nos dicen es que en 3 días decidamos todo esto. Haciendo un poco de memoria, finalmente la moción se llevó al pleno celebrado el 29 de septiembre de 2015. En este, el Grupo Socialista presentó una enmienda a la totalidad a partir de la moción que se había presentado sobre el horario de la Biblioteca Municipal en Enric Valor. Procedo a leer con literalidad los acuerdos de la citada enmienda a la totalidad anterior. Iniciar un estudio del impacto que la introducció de millores en el servei de la Biblioteca Pública Municipal, com l'apertura en dissabtes pel matí, ampliació d'horaris en l'aula d'estudi nocturn, des de les 8 fins a les 24 hores si és necessari, o increment del servei que actualment es presta durant els mesos d'estius, incloent agost. Tindran a nivell econòmic amb l'objectiu d'establir la corresponent dotació pressupostària. 2. Determinar així mateix l'impacte des del punt de vista dels horaris del personal adscrit a la biblioteca, així com la necessitat, si escau, d'ampliar la plantilla, portant els resultats d'aquesta anàlisi a la mesa de negociació sindical. Una vegada conclòs aquest estudi, posar en marxa les noves prestacions tan ràpidament com siga possible. A día de hoy, la Biblioteca Municipal de Enric Valor está abierta los sábados por la mañana. Se ha ampliado el horario de la sala de estudios nocturna hasta las 3 de la madrugada y ha estado abierta la primera y última semana de agosto, aunque sin servicio de préstamo. ¿Por qué sin este servicio? Pero
¿Es todo esto suficiente? Nos gustaría conocer cuáles son los motivos por los cuales no es posible que la biblioteca municipal esté abierta durante el mes de agosto completo, con los mismos servicios que el resto del año, y que la sala de estudio nocturno no sea 24 horas durante los periodos de exámenes. Muchas gracias. Gracias, Celia. Miquel? Bona nit. Avui es porta així a fer una proposta del grup municipal Compromís, en la que es demana una ampliació dels horaris de les sales d'estudi de la biblioteca municipal per a garantir la seva apertura durant el mes d'agost, al igual que d'una ampliació horària adequada a les necessitats dels usuaris durant tot l'any. La solució d'aquest problema, la qual reclama una gran majoria de quarters, està en mans del Partit Socialista. Considerem que aquest Ajuntament té la capacitat i els recursos suficients per organitzar la manera de que la biblioteca i la sala d'estudi, que és el més reclamat per als estudiants d'aquest poble, que són el futur, ampliï el seu horari i doni cabuda a les necessitats de tots i totes les veïnes de Quart de Poblet. Esperem que avui, i no com ha vingut donant-se unes altres voltes, en esta oració tingui la capacitat d'acceptar la proposta. El nostre grup, i per coherència en el que demanàvem en el nostre programa electoral, no puguem més que votar a favor i recolzar la proposta. El poble de Quart de Poblet... No, perdó, ja està. No. Ay, bueno, primero. No pasa de son gajes de los Gajes de los no pasa. Gracias, Miguel. Cristina. Bueno, buenas tardes. Una vez más traemos aquí una moción relativa a la biblioteca, una vez más, porque ya son varios años. Y vamos a dar los mismos argumentos que hemos dado hasta ahora, porque son los argumentos reales a los que nos agarramos, no porque queramos, sino porque las necesidades de servicio y la justificación que tenemos es real, y ahora se lo voy a detallar. A ver, las bibliotecas públicas, como saben, tienen muchísimas funciones y muchísimos servicios, mucho más allá de recoger y recabar una aula de estudio, ¿vale? Es crear hábitos de lectura en los niños, promocionar la lectura, el acceso a la información de toda la ciudadanía, apoyar la autoeducación, fomentar el diálogo intercultural, favorecer la diversidad cultural, también el apoyo a la tradición escolar, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos servicios y muchas funciones que la Biblioteca Pública Municipal Entre Valor de Quart de Poblet trata de organizar, y lo hace con muy buen criterio, teniendo en cuenta todos estos criterios de los recursos disponibles. Cumplimos y rebasamos los objetivos y servicios fundamentales que debe tener una biblioteca pública con creces. Por ello, sin dejar de tener en cuenta a los usuarios que también utilizan las instalaciones como lugar de estudio, estamos tratando de dedicar recursos a la recopilación y organización del fondo local, que saben que es una de las apuestas que pusimos en marcha desde este gobierno la pasada legislatura. Adaptar también las nuevas tecnologías, el fomento de la lectura, el fomentar la lectura entre colectivos diferentes, con campañas de animación lectora, creación de una comiteca sobre memoria democrática, elaboración de puntos de interés semanales, mensuales y anuales, etc. Un sinfín de actividades y de servicios que están todos los días que se abre una biblioteca. Les cuento todo esto porque es importante que entiendan que en una biblioteca se gestionan muchísimas más cosas y que su uso engloba diferentes servicios, no solo el del estudio. Actualmente tenemos una plantilla de 8 personas que están trabajando en la Biblioteca de Quart de Poblet, cubriendo un calendario laboral que, como saben, aprueba la Administración en conjunto con los trabajadores y trabajadoras, y que engloba una apertura de 267 días con un horario de 10 a 2 de la tarde y de 15:30 a 20 horas. Por otro lado, tenemos la aula de estudio nocturna, que pusimos en marcha desde el 2007 y que abre en 2 periodos de estudio, en mayo y en junio, de lunes a viernes, de 20 a 2:30, y sábados de 13:30 a 20:30, y en diciembre y enero, de lunes a viernes, de 20 a 3 de la mañana, o de 4 a 3 de la mañana los días que la biblioteca permanece cerrada porque son fechas de Navidad. Me gustaría también recordarles los esfuerzos que hemos realizado desde este gobierno en aumentar tanto el horario de la aula de estudio nocturna, que, como usted muy bien ha dicho, empezó siendo de lunes a jueves y lo hemos ido incrementando a petición también de los usuarios. También hemos incrementado la apertura de la biblioteca los sábados por la mañana, y estamos en vías de poder atender a todas las necesidades y demandas que nos plantea la ciudadanía. El servicio continúa en revisión y mejora, adaptándonos a las demandas, como digo, y a las peticiones, sobre todo de los jóvenes y las jóvenes. Desde luego, si tenemos que guiarnos por los argumentos que todos ustedes han presentado hoy esta tarde aquí para poder ampliar el servicio de la biblioteca, yo creo que desde luego este tipo de gobierno ni se lo plantearía, porque no han presentado ni un solo argumento más allá de las demandas que ustedes dicen que tiene la ciudadanía, que las harán por ahí en redes sociales, supongo,
pero que a este tipo de gobierno, a esta concejalía, no las hacen. Lo fácil es reclamar 365 días de apertura al año de la biblioteca y lo difícil es gobernar con coherencia, con justicia y con responsabilidad. Gracias, Cristina. Segundo turno y último. Bueno, creo que quien ha asistido a estudiar últimamente a la biblioteca ha podido ver por propia vista y voz lo que están reclamando los jóvenes que vienen a estudiar y todos aquellos que se tienen que marchar fuera porque aquí no pueden tener un estudio prolongado porque cuando cierran tienen que coger las cosas y marcharse, por lo tanto decir directamente ni apoyo. Este ayuntamiento tiene presupuesto de sobra y el reflejo de ello son los superávits habituales de cada año. Busquen la fórmula como quieran, contraten más personal, utilicen las bolsas de empleo, que hay mucha gente que lo necesita. Y si quieren, les puedo hasta facilitar las partidas de donde pueden coger el dinero, como por ejemplo la partida 21.901, que corresponde a otro máquina de inmovilización de alcantarillado, 183.000 euros sin tocarlos. O la partida 62.200, que son la construcción de dichos en el cementerio, 50.000 euros, prácticamente también sin tocar. Simplemente con reducir un poquito estas partidas, que año tras año no se gastan, ya daría para poder dar este servicio ampliado. También puede ajustar las partidas de los sueldos, gratificaciones, complementos de destino y complementos específicos, productividad y gastos en seguridad social, de las que año tras año, presupuesto tras presupuesto, sale un balance positivo de más de 1 millón de euros. Yo solamente veo un motivo para no apoyar esta propuesta de clave local y en ese sentido es porque es una propuesta que no parte de ustedes y que apoyarla implicaría admitir que no han realizado una labor correcta en la gestión de los horarios de la biblioteca, al igual que no quieren apoyar una feria de libros en el edificio. Por tanto, nuestro apoyo a la moción y esperamos que el equipo de gobierno recapacite y se sume a esta iniciativa que todas las vecinas y vecinos que van a la biblioteca es algo que nos están reclamando y que no se tengan que marchar a los pueblos cercanos que sí que tienen un servicio ampliado y más flexible para seguir estudiando. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Javi. Sí. Bueno, pues en relación a todos esos hábitos y servicios que ha comentado Cristina, nos parecen perfectos y por supuesto que desde este grupo municipal los ponemos en valor, tanto la plantilla de 2 personas como el acuerdo de ese calendario laboral, esa aula de estudio nocturna, en horario parcial, pero de lo que se trata verdaderamente es de llevar a cabo esas peticiones, no es ninguna milonga ni nada raro, de todos aquellos estudiantes que cuando están en la calle o en cualquier tertulia o conversación nos están haciendo llevar. Y es que quisiera que hacerles esta reflexión y es por qué en las poblaciones de alrededor sí que se puede y aquí en Cuatro. Gracias, Javier. Gracias. ¿Celia? Sí. En primer lugar, aquí no estamos pidiendo que la biblioteca abra 365 días. Estamos pidiendo que tenga un horario adecuado. Todos los servicios que usted ha mencionado, que se hacen en la biblioteca, están genial, pero en agosto no se pueden hacer o no sé. De todas formas, en los municipios de nuestro alrededor, como Rocarroja, Aldaya, La Paz, Chirivella, Torrente, Catarroja, Alfafarca y Puerto Benetúser, la biblioteca no se cierra durante el mes de agosto y mantiene los mismos servicios que durante el resto del año. Un ejemplo más cercano lo encontramos en Manises. Abre todo el mes de agosto, a excepción de una semana para desinfectar, limpiar. Si el resto de municipios de nuestro alrededor lo hacen y es viable y se hace la biblioteca durante todo el mes de agosto, gran parte de él, ¿por qué aquí en nuestro municipio no lo es? Creo que todos somos conocedores de que decidir un servicio público u otro es voluntad política. Aquí no entramos a valorar quién propone o deja de hacerlo. Lo que debemos valorar es lo que se propone, velando siempre por las necesidades de la ciudadanía antes que los fines partidistas. Con respecto a lo económico, esta justificación, un ejemplo que se me viene a la mente, es que tenemos dinero para sufragar los gastos que ha expuesto, por ejemplo, antes Dani, pero
Tenemos dinero para sufragar los gastos de la salida de una vuelta ciclista que ha supuesto la cantidad de 24.200 euros, pero no para abrir la biblioteca municipal durante el mes de agosto y un horario de estudio que se adapte a las necesidades de los estudiantes. Con este ejemplo, no queremos decir que estemos en contra de la celebración de actos deportivos, ni muchísimo menos. Pero sí creemos que es voluntad política plantearse cuáles son las prioridades de nuestros vecinos y vecinas. Por último, y apoyándome en el artículo 25.1 que se menciona en la moción y que procedo a leer literalmente. El municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyen a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal. Me gustaría destacar que creo que es responsabilidad de las personas que gobiernan ofrecer los servicios que la ciudadanía necesita y reclama. Y me parece muy extraño que todos los que estamos aquí sentados sí que lo hayamos escuchado de la población y ustedes no. No queremos excusas, no queremos evasivas, no queremos sin coartadas y sin una justificación convincente de por qué no se puede abrir la biblioteca durante el mes de agosto, ni se pueda disponer de una sala de estudios adaptada a las necesidades reales de la población estudiantil de cuarto. Por tanto, les invito a que tengan en cuenta esto que aquí les proponemos, los acuerdos que ha leído antes el señor secretario, y que dejen de ser un gobierno impertérrito a las necesidades de su ciudadanía en cuanto a la accesibilidad horaria de la biblioteca municipal y la sala de estudio. Gracias. Gracias, Celia. Miguel. Bueno, pues nada, decirle a la señora Cristina Mora que evidentemente la biblioteca tiene su función, su trabajo, todos los servicios que realiza, creemos que son los que tiene que realizar, evidentemente, pero tengo que decir una cosa, a ustedes les ha puesto el pueblo de Cuarta a gestionar y tienen que gestionar el funcionamiento de unas necesidades que piden los vecinos de Cuarta. Y sí que me preocupa que diga que no le hemos presentado ningún argumento. Todos los de esta parte de la bancada somos oposición y los argumentos que le decimos son las demandas que la gente nos solicita. Esos son nuestros argumentos. Y ustedes están para gestionarlo. Y evidentemente, como han dicho todos, voy a volverlo a decir, pero el Ayuntamiento de Cuarta tiene herramientas y económicamente está bien para poder hacer funcionar la biblioteca en los horarios que sean. No hace falta ni 365 días ni 24 horas, pero en los momentos puntuales que haga falta, creo que sí. Y nada más, porque yo creo que ya lo hemos dicho todos y ya ustedes deciden. Gracias. Gracias, Miguel. Cristina, para acabar. A ver, creo que hay un problema, una confusión de base, señor Jaén, y es que las bibliotecas municipales no tienen nada que ver con las aulas de estudio que puedan tener las universidades, obviamente. Las universidades sí que tienen aulas que están abiertas 24 horas, las bibliotecas municipales no, ¿vale? No, dentro de las bibliotecas municipales no hay ninguna, señora Díez, tampoco en Valencia, la ciudad de Valencia tampoco, ¿vale? Y he dicho de 365 días, porque hoy nos ha dicho aquí, pero en otras ocasiones su equipo partido político de Compromís sí que lo ha mencionado. Incluso llegó a traer una moción diciendo que abrieron los 365 días del año, o sea que no es baladí. En 2016, en el agosto de 2016, abrimos la biblioteca todo el mes de agosto. Todo el mes de agosto, sí, en 2016. Para que la gente que estuviera aquí en Cuarto Poble pudiera entrar, leer la prensa, consultar libros, etc. ¿Vale? Vinieron una media de 5 personas desde las 9 de la mañana hasta las 2:30. Si abrir un edificio, como es el de la biblioteca municipal que tenemos en Cuarto Poble, para 6 personas desde las 9 de la mañana hasta las 2:30, es eficiencia, es responsabilidad, es coherente, pues no sé, a lo mejor es que no estamos hablando de lo mismo. Cerrar 2 semanas durante el mes de agosto para realizar labores de mantenimiento, de limpieza, para que los trabajadores que siguen trabajando, ojo, los trabajadores están durante todo el mes de agosto trabajando por turnos, pero tienen que hacer trabajo interno también, para poder abrir en condiciones la biblioteca cuando llegue la última semana de agosto. ¿Vale? Eso es necesario, pero en cualquier edificio público que está abierto 267 días al año. Es imprescindible que un edificio público esté en condiciones y para ello hay que cerrar sí o sí. Hay que desinfectar, hay que hacer cosas que no pueden estar abiertas, un edificio no puede estar abierto al público. Y sobre el acuerdo número 2, ustedes hablan de ampliar el horario general de toda la biblioteca, no solamente de la hora de estudio nocturna. Y traen comparativas de otros municipios, pero en municipios cercanos al nuestro,
Manises, Chirivella, Aldaya, Alacuaz tienen un horario muy similar de apertura de la biblioteca al nuestro, sí. Manises de lunes a viernes de 9:30 a 1:30 y de 4 a 8:30, y sábados de 10 a 1:30, ¿vale? Chirivella de 10 a 2, de 4:30 a 8:30. Aldaya de 10 a 2, de 4:30 a 8:30. Y Alacuaz de 10 a 1:30 y de 4 a 8. El horario de apertura de la biblioteca de lunes a viernes o sábados, ¿vale? Y respecto a las bibliotecas, por ejemplo, municipales, que no las he mencionado, de la ciudad de Valencia, de 31 bibliotecas o agencias de lectura que tiene la ciudad, de las 31 tiene jornada intensiva durante los meses de julio, agosto y septiembre 9. Nosotros solamente tenemos en julio y agosto y la primera de septiembre hasta que acaban las fiestas. De las 31, solo 9 abren durante el mes de agosto y no durante todo el mes. Y respecto a las bibliotecas públicas municipales que tienen aula de estudio en Valencia, solo hay 4 que tengan aula de estudio nocturno en Valencia y abren hasta la 1 de la mañana. Nosotros hasta las 3. La mayoría de aulas de estudio nocturnas se encuentran en las universidades, que es donde se oferta este servicio de una manera más específica, porque obviamente están más actualizados. Los jóvenes universitarios van allí muchísimo más tiempo, tienen un lugar y un espacio muchísimo más adecuado para el estudio. ¿Por qué la ciudad de Valencia no abre 24 horas en la hora de estudio nocturna? Podríamos preguntarlo también. Después de todo este análisis, no es una cuestión de recursos económicos. Yo no he hablado en toda mi argumentación de dinero. No, es que la cuestión no es el dinero. Este ayuntamiento y este equipo de gobierno, en la promoción de la cultura, en la promoción de la animación de lectora, en la promoción de la educación, no escatimamos dinero. No es un gasto para nosotros, es una inversión. No es una cuestión de recursos económicos, es una cuestión de, primero, coherencia a la hora de abrir un servicio público más allá de las peticiones y las demandas de la ciudadanía. Y luego no olvidemos una cosa. Este tema lo hemos trasladado en varias ocasiones al Fórum Chove, que como saben ustedes se reúne con bastante seguridad y tratan temas de interés para los jóvenes. Entre ellos ha surgido este de la biblioteca en numerosas ocasiones. Recuerdo que en el Fórum Chove hay representación de muchísimos jóvenes, asociaciones, Consejo de Juventud, etc. Y nos han trasladado, no nos han trasladado en ningún momento ninguna preocupación. Es más, les hemos lanzado la opción de poder ampliar el servicio con voluntarios y voluntarias, porque en alguna ocasión también se ha hablado aquí de esto. Y ahí está encima de la mesa. Es decir, no nos negamos a que si realmente hay una demanda, ustedes dicen que les transmiten, no lo dudo. Pero es verdad que es que no duden tampoco que a nosotros no nos lo hacen. Y los foros que nosotros tenemos de contacto con los jóvenes y las veces que hablamos con ellos, no hay preocupación más allá de la que pueda haber en las redes sociales. Pues sí, en épocas de julio, cuando había oposición, pues la gente a lo mejor se pone un poquito más nerviosa y recurre al topicazo de que es que la biblioteca no abre el julio por la tarde. No, es que ni esta ni ninguna. Porque obviamente tenemos que conciliar también las vidas de los trabajadores, y todo el mundo en verano, en cualquier trabajo hay reducción de jornada laboral, ¿vale? O sea, no es una cuestión de que nos neguemos por recursos económicos, es una cuestión que estamos totalmente abiertos. De hecho, hemos incrementado el horario en estos últimos años y estamos abiertos a seguir mejorándolo, pero de verdad que hoy por hoy, con los datos encima de la mesa, cuando quieran los pueden ver, no nos salen los números con la demanda que percibimos y que tenemos. Y permítame acabar diciendo que espero que sigamos, supongo que seguiremos hablando de la biblioteca, porque como veo es un tema recurrente, y seguiré aportando los documentos y los datos que considere. Y si dentro de un tiempo volvemos a hablar de la biblioteca y realmente hay una demanda, y realmente hay un ofrecimiento, y realmente la juventud está dispuesta de verdad a seguir adelante con ello, pues este equipo de gobierno está totalmente abierto a negociar lo que haga falta, por supuesto. Gràcies, Cristina. Anem a passar a votar la moció que presenta el grup municipal Compromís. A favor de la moció? Molt bé, baixen la mà. En contra? Majoria? Anem a continuar amb l'ordre del dia del ple i ha plegat així també, ha plegat així va en l'ordre del dia l'adhesió a la xarxa de ciutats lliures de tràfic de dones, xiquets, xiquetes destinats a la prostitució, que també està signada per unanimitat dels grups polítics i que si es pareix bé anem a llegir els acords. Els portaveus que signen, que són tots elegits per unanimitat,
sol·liciten al ple de l'Ajuntament que adopti els següents acords. Primer, el nostre Ajuntament s'adhereix a la xarxa de ciutats lliures de tràfic de dones, xiquetes i xiquets destinats a la prostitució. El nostre Ajuntament dissenyarà una campanya periòdica per a sensibilitzar i convèncer a la població que la prostitució és igual a violència de gènere i explotació sexual de les dones, visibilitzant el denominat eufemísticament client, sempre en l'anonimat justificat socialment per tal de deslegitimar social i públicament als prostituïdors, protagonistes, actors responsables i còmplices actius en aquesta forma de violència de gènere. El nostre Ajuntament exigirà al Govern Central i a la Generalitat Valenciana que s'apliqui realment la llei perseguint el tràfic de dones i persones i els proxenetes que estan fent el que es rot en els clubs i bordells de carretera que tothom coneix. En col·laboració amb l'Administració Central i Autonòmica, el nostre Ajuntament centrarà l'acció en erradicar la demanda a través de la denúncia, la persecució i penalització del prostituïdor, client i del proxeneta, exigint al Govern Central que establisca de forma urgent una normativa que penalitzi els homes que compren a dones amb finalitats de comerç sexual. El nostre Ajuntament en cap cas dirigirà la seva acció contra les dones prostituïdes, ni pretendrà la seva penalització o sanció, sinó que en col·laboració amb l'Administració Central i Autonòmica prohibirà de fons els serveis socials integrals que siguin dirigits a qualsevol dona en prostitució que desitgi deixar-la, facilitant l'assistència, ajut i formació que li permeta la seva incorporació a la societat i el ple exercici dels seus drets humans, negats fins al moment. El nostre Ajuntament apostarà també per una intervenció preventiva de les causes front a la repressora de les conseqüències, exigint al Govern Central i a la Generalitat Valenciana erradicar la precarietat del mercat laboral i les condicions d'explotació que, entre altres raons, provoquen que la prostitució siga de vegades l'única alternativa per poder pagar deutes o mantenir a la família. Exigirem al Govern que embargui els béns de la indústria del sexe, que siguin invertits en el futur de les dones que estan en la prostitució, proporcionant recursos econòmics d'alternatives reals. El nostre Ajuntament instarà el Govern Central i Autonòmic per a que establisca normativa que impedisca que els espais de publicitat urbans, ja siguin fixos, muflis, marquesines o mòbils, publicitat en vehicles o que els mitjans de comunicació, tant impresos com audiovisuals, visitats i xarxes socials, es lucren amb l'explotació sexual de les dones, oferint serveis sexuals en anuncis o publicitat que suposen una forma de col·laborar en la prostitució que controlen proxenetes i màfies i una forma de col·laborar amb violència contra les dones. Així mateix ens comprometem i instarem a la resta d'administracions a rebutjar, col·laborar, subvencionar o convidar a actes a aquells col·lectius que es denominen o intenten normalitzar el terme treballadores del sexe perquè al darrere es troba una estratègia de proxenetisme que procura ocultar les xarxes de tracte i donar normalitat a l'explotació del cos de les dones. Per últim, seria donar el trasllat de la present moció i acords al Govern Central, al Govern de la Generalitat i als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Senat. Com he dit abans, signada per la unanimitat dels portadors. Passaríem, si no n'hi ha ninguna moció urgent, a pregs i preguntes dels senyors regidors i regidores. M'apareix a Rosa, a Javier, a Juan Di, Juan Bautista, Juan Bautista es el nombre, Juan Bautista. Daniel, tú no la has levantado, ¿verdad? Vale, es que no estaba seguro. Disculpe, pues pedís orden si huele, Rosa. Yo tenía dos propuestas. Una sería... No, son pregs y preguntes. Ay, pues una propuesta. Sería un pre, vamos, como nos hemos al final llegado a un acuerdo con la moción de emergencia climática, esta semana se están haciendo muchas actividades en relación a estos temas y el 17 de septiembre, a través de 300 organizaciones, convocan una huelga mundial por el clima. Entonces hay un parón, no recuerdo exactamente, pero son de 4 minutos de 11 a 12 en esa. Entonces propondría si nos sumáramos a parar y bajar allí, ver el manifiesto que están enviando, si queréis lo tomamos para que lo reviséis, pero es una, pues sí consideramos que estaría bien pues, el hacerlo. Ese sería yo creo que no hay inconveniente, no veig inconveniente, en tot cas podem fer la suggerència
a la resta de treballadors i tal que passa el que considero. Anem a averiguar bé quantes i tal, i fem un mail comunicant-ho a tots els treballadors, i si els grups polítics volien baixar, pues suposat. Y otra era el intentar dejar de consumir las botellas de plástico que siempre todos los plenos utilizamos y pasarnos a usar botellas reutilizables. Las botellas de plástico que vienen pues se utilizan un montón y la idea es ir reduciendo. Qué mejor que este ayuntamiento pues dar esa imagen de que estamos por mejorar el color no podemos traer cada uno que queramos. Lo digo yo. Entonces, decir, vamos. Broma, Bueno, me parece una buena idea, pero de todas maneras es una cuestión personal de cada... Como tal lo dejamos ahí. En cualquier caso, pues ya lo vamos valorando los diferentes grupos. De Closca son las más bonitas, eso está bien. ¿Tú quieres decir algo? Ya me está llegando. Pero rapidito. Venga. Que precisamente iba a decirlo, el hilo de peso, de que precisamente los jóvenes de Closca, que son valencianos, han tenido el detalle de enviarnos, y no lo he traído hoy porque han traído solo 20 y no 24, que es decir, iba a deciros, no copiéis la iniciativa vuestra. Es que la de Closca es más chula, no por nada. Además, no hemos de olvidar que Closca es una startup valenciana que el beneficio de la... Señala. Yo me la iba a comprar, no sabía. Pues mira, no sabía yo. Va destinada a la limpieza de los mares y además lleva una app incorporada, sobre todo que quede constante que es valenciano, los dos jóvenes. Sí, además tiene varios premios de diseño. Exacto. Y además incorpora una app que nosotros lo que estamos pidiendo es que incorpore nuestras fuentes a esa app donde te indica en función de dónde esté la geolocalización, cuál es la fuente más próxima, incluso la analítica del agua. Que por cierto, y al hilo de eso, que van a incorporar el análisis del agua de Cuar, que está tan próxima a un agua mineral como la que tenemos aquí. Bueno, pues mira, Rosa, yo creo que Bartolomé te va a invitar a tomar algo, hoy. Bartolomé vas a invitar a Rosa a tomar algo, Rosa, porque le han dado pie a hablar todo esto. Os aseguro que yo no sabía lo de Closca, de hecho, me pensaba comprar una botella de Closca personalmente, pues no la han regalado, pues digo, mejor bien, ¿vale? Al verlo, sinceramente iba a decirlo ahora, que no cundiese el ejemplo, que es verdad que está bien, porque estaban previstas y no las he entregado porque entendía... Por no dejar al secretario del interventor sin botella. Muy bien. Exacto. Muy bien. Bueno, sí, es igual, cada uno oye. Muy bien, pues... Pero en cualquier caso, estamos alineados. Ya me he perdido. Uno de los... Javier Torres tiene que hacer primero. Sí. Quisiera hacer una pregunta y es en relación a los cortes de tráfico que se vienen realizando en la avenida San Onofre durante ciertos fines de semana. La última vez que comentábamos el tema en la comisión correspondiente, se nos trasladó que el ayuntamiento no tenía que ver en un corte que se había realizado anteriormente y que seguramente hubieran sido los vecinos los que hubieran puesto las vallas. Que no se extrañó al respecto tal acción de los vecinos, pero bueno, como están ahí sueltas y demás, no digo que no pueda ser. Lo que sí que quisiéramos preguntarles en relación a estas medidas, si se ha recibido algún tipo de informe de dicho impacto, sea positivo o negativo, en relación a cantidad de personas que están transitando, visitando o paseando. Y es, ¿por qué no se cortó la avenida el fin de semana del Menchat-Cuar, en plenas fiestas patronales, coincidiendo con los 2 días que más afluencia de gente tenía la vía en todo el año? Y después, para evitar malentendidos, sí que les agradeceríamos que si se pudiera informar a la ciudadanía de alguna manera de aquellos fines de semana que se fueran a realizar este tipo de restricciones. Gracias. Vale, pues si acaso vamos a hacer todas las preguntas y así vemos cómo vamos contestando. ¿Tenías alguna más, Javier? No, ya está. Vale, pues ahora Juanvi. Bueno, jo vaig a fer un rol. Un 3.
conseqüència a les obres de repassivació del Vall del Molí de Limeta, de fet ha desaparegut la zona d'esparciment que utilitzaven els propietaris dels gossos de la zona. A més, el piticant que està enfront de la zona també l'han tallat i l'han deixat a la meitat. En conseqüència, la gent no té possibilitats de passejar el gos d'una manera correcta. Jo demano que s'estudi la possibilitat de que s'habiliti una zona, però encara que sigui de manera eventual, una adaptació mínima de bancs, de papeleres, de sombra, per a que les persones amb gossos puguen passejar i que facin la seva necessitat. Gràcies. ¿Alguna cosa més, Juan? No, gràcies. Juan va. Sí, bueno. Fa aproximadament any i mig se va aprovar en una sessió plenària el conveni de la Diputació d'Albacete, Serico Alba, sobre el tema de l'administració electrònica. Simplement volem saber quan estarà 100% operativa perquè ens facilita a tots la feina. Gràcies. Bueno, pues pero vas a contestar yo y tú a Bartolomé al tema del tránsito, por favor. Juanma, el día 1 de octubre entra tot l'Ajuntament ja. Justament en reunions i tal. Estan fent la formació, el divendres tornarem a fer formació, però el dia 1 d'octubre la idea és arrencar-la. La setmana que ve. La setmana que ve. Sí, algun fallo n'hi ha, però el dia 1 d'octubre és el dia marcat per a començar. Juanvi, el tema del Pipicanes, que si yo, ojalá encontráramos una solución y no digo que no lo podamos estudiar. Te adelanto que va a ser complicado y va a ser difícil. ¿Por qué? Porque toda esa zona van a empezar a urbanizar y van a entrar máquinas, todas las máquinas. Quiero decir, no podemos tampoco invertir un dinero en una zona que van a arrasar 3 meses después. Otra cosa es que se nos ocurra que no sea en el entorno de ese PAI, que se nos ocurra en otra parte que no sea el PAI, podamos habilitar algo, lo vamos a estudiar, pero ya te adelanto va a ser complicado. ¿Por qué? Pues porque lógicamente cuando ahora ya va a arrancar toda la obra, ya sabéis el instituto están haciendo, lo primero que están haciendo es la explanada donde algún día eran colegios e institutos para que se pueda, digamos, utilizar, que es una mejora que le hemos pedido a la empresa como aparcamiento provisional, porque lo que van a hacer también es quitar todos los aparcamientos que hay en la calle del Mercadillo para que nos entendamos. Y es difícil que en ese ámbito, es difícil, no digo que sea imposible, pero veo difícil que podamos solventar y poner banquitos y papeleras que no vayan más allá de que duren 3 meses. Lo ideal sería buscar en un sitio, vamos a ver si se nos ocurre algo, en un sitio que se acerca, pero ya te digo que en el ámbito del PAI no creo que sea posible. Vamos a darle alguna vuelta entre todos y si nos ocurre algo, pues por supuesto lo vamos a ver, pero no va a ser fácil, porque aunque haya un mínimo de inversión, hay que hacer una mínima inversión, aunque sea un río asfáltico, unos banquitos, unas papeleras, unas sombras, unas luces, que vas a tirar 3 meses después. Vamos a ver si se nos ocurre alguna cosa, cuando podemos mirar, pero en ese ámbito va a ser complicado. Y Bartolomé, a lo de Javi, me he perdido yo ya aquí. Sí, no se lo tengo apuntado. Y yo creo que es verdad, esta noche se ha aprobado varias mociones destinadas a lo que es la mejora de conservación del medio ambiente y también a su impacto desde el punto de vista de la emisión de gases. Movilidad tiene su estrategia también global, como la tiene todo este equipo de gobierno, de cómo actuar para también contribuir a que eso se reduzca, lógicamente, y el tráfico es uno de ellos. Yo creo que tenemos que trabajar, y eso está descrito en el plan de movilidad inteligente del municipio que aprobamos y que está vivo, no solo esa reducción de emisiones, sino también el destinar cada vez más, la medida posible, que el municipio sea más para los peatones cuando vamos en ese sentido y menos para los vehículos, con independencia que se tiene que cohabitar y sobre todo se tiene que hacer proceso de sensibilización de la importancia que tiene. La avenida es un ejemplo que se puso en marcha, que es verdad que hubo una estrategia programada que cierto es que se dejó un poco en stand-by porque las obras generan una serie de cambios en el tráfico que son más difíciles de planificar,
pero que ahora se está diseñando un nuevo plan, sobre todo para la avenida, para abrirla a la ciudadanía que disfrute fundamentalmente de la CDL, incluso con contenidos que puedan tener las asociaciones y el resto de las áreas del municipio. Se está monitorizando los vehículos. No tengo el informe definitivo aquí, pero lo último que me pasó el técnico ya tenía datos importantes de la reducción de los niveles de los vehículos que transitan por Cuart y por tanto también de la reducción de la contaminación que producen, en este caso, los vehículos. ¿Por qué no se abrió a la ciudadanía exclusivamente la avenida el fin de semana de fiesta? Lógicamente porque había muchísimas calles cortadas en el municipio y sería materialmente imposible garantizar que la circulación, que en un fin de semana normal se tiene muy bien diseñado, la salida, la entrada y cómo afecta al tráfico del resto de las calles cuando la avenida no se pone al servicio de la circulación del vehículo, pero en fiestas comprenderá usted que hay infinidad de calles que están destinadas a los moros, a las comparsas, a las comisiones de fiesta, que hace más difícil hacerlo esos fines de semana. Nos gustaría, pero yo creo que el caos sería algo que se apoderaría de nosotros. Lo cual no significa que no sea un objetivo también. Pasemos a comunicaciones, señor secretario. Sí, se da cuenta de las comunicaciones. En primer lugar, la publicación de las declaraciones de bienes y actividades de los concejales. También la designación de los municipios en el Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria, finalmente Aracuas, Alchemers y Mariñas. También el inicio del procedimiento de aceptación de la cesión del local para consultorio por parte de la Generalitat. También se da cuenta de la declaración institucional por el programa USI sobre el tema de la lucha contra el fraude y luego una serie de sentencias judiciales que no voy a leer. Nos las han podido consultar si alguien está interesado. Bueno, pues no sé si hay alguien de las personas que nos acompañan que quiera hacer alguna pregunta. Si no, pues bueno, Anita, muchas gracias por acompañarnos.